Me da mucho gusto saludarlas a todas. Bienvenidas en esta noche de verdad muy fría. No sé por allá ustedes en la Ciudad de México cómo esté, pero aquí está súper frío. Pero me da mucho gusto saludarlas en este programa que es para ustedes entre amigas. Y quiero darle la bienvenida a pues el panel. Tenemos un invitado muy especial, así que voy a darle la bienvenida a Nancy Zabaleta. Nancy, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Hola, buenas noches. ahí estoy poniendo aquí que es, aquí lo voy a poner. Y también tenemos a nuestro invitado especial, que es el doctor Julio Vega, orgullosamente mi papá. Así que es nuestro pastor y quiero darle la bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema, ahorita para que ellos los saluden a ustedes, pero hoy vamos a hablar de un tema muy especial y muy importante en la vida de todos, no solamente cuando nosotros llegamos a experimentar, ¿verdad?, el síndrome del nido vacío, sino también del otro lado como hijos, el conocer qué pasa en el síndrome vacío en nuestros papás. Así que, pues con más razón les doy la bienvenida y pues aquí en nuestro panel especial el día de hoy, con el tema, léanlo ustedes, por favor, ahorita les va a aparecer aquí en su pantalla el tema de hoy, cuando llega el síndrome del nido vacío. Así que, pues, doctor Julio Vega, orgullosamente mi papá, por favor, adelante, cuéntanos qué pasa en este nido vacío. Bueno, pues primero que nada, un gusto saludarlas. Te saludo, señorita Nancy, un abrazo. Y también te saludo, hija Jessie, no solamente en calidad de hija, sino al frente de este ministerio tan hermoso, ¿no? Les saludo también en su plano de profesionistas, Nancy como pedagoga y Jessica como psicóloga. Me da mucho gusto platicar con ustedes y claro que sí, pues vamos a hablar del famoso nido vacío. Bueno, lo primero que vamos a destacar es que como etapa cronológica de la vida, pues gracias a Dios ocurre a todos los padres que llegamos a tener la bendición de ver a nuestros hijos crecer, formar un matrimonio y partir del hogar abriendo sus alas hacia una vida propia, hacia su propia vida de pareja, como padres después, en fin, como etapa cronológica a todos debe ocurrir, pero como síndrome de conductas, como forma de comportamiento, incluso como secuencia de padecimientos, pues no tiene por qué ocurrir a todos. Es decir, el que ocurra cronológicamente a todos no tiene por qué ocurrir psicológica y emocionalmente a todos. Porque repito, cronológicamente, ¿qué es el nido vacío? Pues para decirlo en forma sencilla, es esa etapa de nuestra vida en la que nuestros hijos parten para ir a formar su propia familia. Eso es cronológicamente hablando. Ahora, yo decía que psicológica y emocionalmente no tiene por qué ocurrir como síndrome, como espectro de comportamientos delicados, porque no siempre se reúnen todas las condiciones. Es decir, que los hijos partan a formar sus familias propias no debería, por diseño, ser una causa de tristeza. Al contrario, debería ser de realización, de satisfacción, de
un sentimiento de logro. Por lo menos así yo lo viví. En mi vida personal, recuerdo perfectamente y nunca lo voy a olvidar, cuando mis hijos, Josué y Jessica aquí de cuerpo presente, pues salieron para formar su vida matrimonial. Para mí, lejos de ser un motivo de tristeza, pues fue un motivo de alegría, de satisfacción, porque tenía muy claro lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice de manera muy, muy clara que los hijos son como saetas, como flechas en manos del valiente. Dice la palabra, dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos. Por equidad de género diríamos, dichosa la mujer que llenó su aljaba de ellos. De tal manera que los hijos son como flechas. Una flecha en ningún momento está llamada a quedarse en un escritorio o a quedarse en una aljaba. La aljaba es la bolsita, el zurroncito que traen los flecheros, una especie de estuche donde llevan las flechas. Y entonces Dios dice que los hijos son como saetas. ¿Una saeta qué es? Bueno, pues es esa flecha, pero en el aire, en movimiento. Así que los hijos, por definición, son personas que deben estar creciendo, proyectándose, alcanzando, persiguiendo una meta como una flecha. La flecha nunca es tan flecha, nunca es cabalmente flecha como cuando va en el aire. Es cierto que cuando está, por ejemplo, en una tienda donde venden artículos de cacería, pues llegamos y decimos, disculpe, ¿cuánto cuesta esta flecha? Y la tomamos en nuestra mano. Pero nunca es tan flecha propiamente dicho como cuando va en el aire surcando los aires. Los hijos son saetas, por tanto, deben estar creciendo, alcanzando. Cuando los hijos pues se casan, deberíamos sentir los padres una gran satisfacción. Pero ahí es donde comienza el problema, ¿no? Hay 5 condiciones que pueden posibilitar el nido vacío. El primero, haber hecho de los hijos un sentido propio de nuestra vida, que no debió ser, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, instruye a la niña en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que, por ejemplo, en este momento, la señorita Ana Pau, preciosa hijita de la señorita Nancy, de cuerpo presente, y el señor Julio David y la señorita Abigail, hijos de la señorita Jessie, aquí de cuerpo presente, ellos van creciendo en su camino. Su camino. Si una de ustedes, con mucho respeto y cariño dicho, sustituyeran el camino de ustedes, Nancy, Jessie, por el camino, por la vida de sus hijos, pues sí, obviamente, cuando les quitan al hijo o a la hija, les quitan el piso. Y es cuando ocurre el síndrome del nido vacío. Gracias a Dios, repito, y no por ponerme de ejemplo, sino pues por dar esa enseñanza, yo no tenía mi camino basado en el camino de mis hijos,
sino tenía mi propio camino, ¿sí? Entonces, esto es la primera condición. La segunda, un sentimiento de realización más allá de la maternidad o la paternidad. Algunos padres, especialmente mamás, hacen de la crianza su sentido de vida. ¿Y qué ocurre? Que ellas, cuando los hijos se casan, y que casi coincide con la época de la menopausia, fin del climaterio, es decir, 50 años de edad. No se preocupen, Nancy y Jessie, les faltan todavía 29 años. Bueno. 29 años para eso, así que ustedes tranquilas, frescas, como decimos acá en la tierrita, ¿no? Frescas. Pero es una etapa que coincide con la menopausia. La menopausia es la cesación de producción de folículos. Estos folículos preparan al cuerpo para la concepción. Cuando ya el cuerpo concluye esta etapa de la vida, pues esos folículos ya no son necesarios. Y por lo tanto, la menstruación, que es una especie de barrido de estos folículos, ya no es necesaria y se presenta una situación de una, vamos a decir, descompensación hormonal. Pero más que eso, para la mujer, sobre todo la mujer que hizo de la maternidad su sentido de vida, pues es tanto como decir, pues ya acabó ese sentido. Entonces, ese es el segundo factor. Por tanto, el primero, la falta de un proyecto de vida propio. El segundo, la falta de un sentido de realización propia. El tercero, una vida de pareja disfuncional, donde yo, al no tener pues ya una vida de pareja, pues hice de mis hijos mi pareja en el sentido emocional, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya no tenía una pareja con la cual salir el sábado por la tarde, pero pues mis hijos se habían convertido en ese sustituto. Lógicamente se casan y pues ¿cómo así? Me quitan a mi compañera, a mi compañero, ¿no? Y eso pues sí presenta dificultades. El cuarto elemento es cuando no tenemos un sentimiento propio de poder, de empoderamiento. Si yo a los 50 años, que es la edad más o menos en que los hijos, desde los 45 a los 50, más o menos, es cuando se van de casa, si yo en ese momento tengo un sistema, una forma de empoderamiento adecuado, porque estoy empoderado por mi ejercicio profesional, porque estoy empoderado por mi estatus social, pues voy a resentir menos el nido vacío. Y la quinta situación es la salud física, ¿verdad? Si yo en ese momento, como pueden ver, digamos, en este muñeco aquí presente, gozo de salud, de fortaleza, vigor, chequen. Pues obviamente, no, hombre, pues estoy chamaco. Pero si yo ya en serio, hablando en serio, porque es un programa serio, ¿no? Digo, también ustedes, ¿para qué me invitan? ¿Saben cómo soy? ¿Para qué me invitan? Pero ya hablando con seriedad, pues esto tiene que ver mucho no solo con la salud física, sino con la idea de salud física, lo que llamamos nosotros corporeidad, que es la forma en que yo interpreto el estado de mi cuerpo. Entonces, si ya en serio, yo me interpreto no como un chamaco, pero sí como un hombre fuerte, como un hombre todavía con posibilidades, como un hombre con capacidades, es más, con plenitud, con gran experiencia,
pues el síndrome del nido vacío no va a ser algo severo. En cambio, si yo ya me siento achacoso, ya sea porque lo esté o porque así me siento, el síndrome del nido vacío va a llegar. Entonces, uno, cronológicamente, bendito sea Dios, todos lo vamos a vivir. Así sea, que Dios nos permita llegar a la edad en que con satisfacción y gratitud a Dios veamos partir a nuestros hijos y sentirnos muy agradecidos con Dios y a la vez muy satisfechos de haber cumplido la tarea más importante de esta vida, la crianza de los hijos, porque herencia de Dios son los hijos. Así que le damos buena cuenta a Dios de nuestros hijos. Cronológicamente todos lo vamos a vivir. Psicológica y emocionalmente lo van a vivir quienes presenten alguna o varias o todas las 5 situaciones que generan lo que llamamos el síndrome del nido vacío. Wow, pues muchas gracias, doctor. Orgullosamente les decía, mi papá sin duda nos da herramientas que nos hacen reflexionar en dónde estamos parados nosotros, ¿no? Ahorita quiero escuchar, por supuesto, a Nancy, pero a mí me deja pensando en algo muy importante. Cuando nosotros escuchamos el síndrome de nido vacío, siempre escuchamos que es ese sentimiento de soledad que se genera en los padres por la partida de uno o de más hijos. En este caso, pues sería mucho más fuerte cuando es de todos, porque entonces ahí justamente queda el nido completamente vacío. Pero creemos que solamente es la idea de, en el momento en que ellos se vayan, se va a presentar este síndrome de manera inmediata. Y de acuerdo a lo que ahorita nos comenta el doctor, no es así. Y es algo que nosotras debemos reflexionar en dónde estamos nosotros, en qué punto de nuestra vida estamos paradas, qué es lo que no estamos haciendo y qué es lo que debemos hacer para que cuando llegue ese momento, o si ya lo estás viviendo, que en ese momento tú digas, creo que necesito modificar el proyecto de vida que yo tengo, aunque estemos en una edad donde parezca que no, pero sí todavía estás a tiempo de decir qué es lo que yo quería en mi persona, qué es lo que yo quería para mí, independiente a mi relación con mis hijos o pues esto que es una responsabilidad de madres, ¿no? La falta de realización que nosotras podemos llegar a tener, esto influye, como nos lo decía ahorita el doctor, la vida de pareja. Muchas veces descuidamos la vida de pareja y se nos hace sencillo centrarnos en nuestros hijos y dejar completamente a un lado al esposo, porque sí, en efecto, necesitan de nosotras, sobre todo en una edad pequeña, y nos centramos demasiado en ellos. También, pues, esta falta de empoderamiento que tenemos, hablaba de algo muy interesante, que es físicamente lo que sucede en nuestro cuerpo, y a veces dejamos a un lado las visitas con el ginecólogo, con la ginecóloga, el saber cómo está nuestra situación física, para ver si eso no agrava cuando llegue un sentimiento en nosotras. Y bueno, pues todo esto no solamente es decir, me llega un síndrome como decir, pues se fueron mis hijos y automáticamente llega, sino es el cúmulo de todas estas situaciones que no fuimos cuidando a lo largo de la vida de nuestros pequeños. Entonces, Nancy, cuéntanos, por favor, tu opinión. Sí, primero no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que me siento muy contenta de compartir el panel contigo, Jessy, y sobre todo también con el doctor Julio. La verdad es que es un honor y pues muchas gracias, ¿no? Por permitirme participar. Y ahorita que yo escuchaba, la verdad es que todo me parece súper interesante y también veía esa parte del hijo, ¿no? O sea, no solamente la parte en que
se van los hijos y de pronto sientes ese vacío, sientes ese pues espacio, ¿no? Que ellos dejaron y a lo mejor muchas de las veces viene hasta una tristeza o no sé, ¿no? Pero también veía la parte de que por evitar que pues el nido se quede vacío, ¿cuántas veces no podríamos estar como truncando a lo mejor pues el destino de ellos, ¿no? Y quizás hasta llegar hasta una manipulación de alguna manera, ¿no? Porque pues al final de cuentas creo que como padres lo que queremos es que nuestros hijos pues lleguen a su máximo potencial y lleguen a ser pues sean felices, ¿no? Pero sí, sí también en esa parte en esa intención de que no se quede vacío o de no sentirte tú como padre de que ya se fueron y todo eso, pues podríamos estar truncando ese destino que ellos pudieran tener, ¿no? Sí, Y de muy hecho, bien. Nancy, que como sabes eres el más hermoso regalo que hemos recibido en Agua Viva, creo que lo recibimos de Pare de Sufrir o no sé de dónde, pero lo sabes bien, ¿verdad? A tu comentario yo quiero decir esto. La palabra de Dios es muy enfática y el Señor lo dijo pues con toda la contundencia que debía. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta parte de la palabra de Dios, este dicho tan firme de parte de nuestro Señor Jesús, es una palabra que pues se repite en el Génesis, en la carta a los Efesios, pero también en San Mateo 19, en palabras directas de nuestro Señor Jesús. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que es una verdad contundente. Ahora, esto debe llevarnos a comprender que nosotros como padres debemos gozarnos en el crecimiento, en la reproducción sana, en la proyección propia de nuestros hijos y comprender que la resistencia a eso, pues además de un egoísmo muy fuerte, habla de que algo no está ocurriendo adecuadamente. Como ya lo dije y no voy a repetirlo, ¿verdad? Porque empleé muchos minutos. Pero algo que sí quiero destacar es que cuando señalo esto, no lo digo con indolencia, con falta de empatía. Les voy a contar, si prometen guardarlo en secreto, que bueno, pues en mi caso, primero me tocó la partida de mi hijo Josué. Y bueno, la verdad yo andaba muy emocionado, pues ahora sí que preparando a mi gallo, ¿no? Y se casó Josué y yo muy emocionado con todo su proceso de boda. Llegó el de mi hija Jessie y andaba yo igual de emocionado. Me acuerdo que incluso estuvimos viendo la música, estuvimos viendo el programa, en fin. Pero no voy a olvidar el momento cuando las puertas de la iglesia se abrieron y comenzaron a sonar las notas de la marcha nupcial. Y en ese momento comenzamos a caminar. Yo por primera vez no estaba al frente en el altar, como siempre, esperando llegar a los novios, cosa que aún con Josué lo viví. Yo seguía allí como pastor. En el caso de Jessica no era posible, porque yo tenía que ir caminando con ella y otro siervo de Dios estaba al frente. Así que entonces,
enfundado por única vez en un smoking o frac, yo caminé llevando del brazo a mi hija. Y yo recuerdo que los primeros pasos los di con firmeza. Claro, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. La mujer dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su varón, se unirá a su mujer el varón. Y allí iba yo caminando. Pero cuando faltaban 5 pasos y al frente estaba el señor Eriquito, mi yerno, esperando con turbia mirada y negras intenciones, la verdad es que me dieron ganas de decirle a mi hija, hija, yo cuento 3 y corremos para afuera. Yo recuerdo ese momento, 5, 4, 3, y ya no quería llegar. Y no, ahí comprendí que el nido vacío no solo era el dolor de decir, pues ya no voy a ver a mi hija, es que no es una idea real, porque creo que ahora la veo más ya casada que cuando estaba soltera, porque la verdad, pues sí le dio mucho por los novios. Entonces, ahora la veo más y ahora convivo más con ella, ¿no? No, sino porque también representa para uno un paso más en el ciclo de la vida. Entonces, cuando ya nos íbamos acercando al pastor que estaba al frente y yo iba con mi hija, la cuenta regresiva, 10 pasos para entregarla, 9, 8, 7, yo sentí como si me estuviera acercando exactamente a un cambio de etapa de vida. Y cuando le dije, señor Eric, te entrego a mi hija, y empecé a darle palabras como todos los papás, y mi hija tomó su mano y ya ni volteó a verme. Cuando se iba a la escuela todavía volteaba, papá, papá. No, ya agarrada del señor Eric, ¿cuándo? Y ellos se tomaron de la mano y yo caminé entre las bancas de esa iglesia para ir a ocupar el lugar de pastor. O sea, realmente ahí terminó mi papel de papá, y de ahí pasé a ocupar el papel de pastor y dirigir la ceremonia. Pero yo recuerdo ese momento y quiero compartirlo porque quizás haya chicas en esta transmisión entre amigas, me refiero a chicas ya con sus añitos, ¿verdad? Que están justo viviendo esta etapa y que entonces dicen, oye, pastor, tú presentas el nido vacío. Para empezar le llama síndrome, ya todo lo que suene a síndrome pues nos asusta, ¿no? Segundo, lo presentas como, bueno, si no tienes un sentido de realización propia, si no tienes una buena relación de pareja, si no tienes un buen nivel de empoderamiento social, económico, profesional, si no tienes un buen sentido de tu salud y si no tienes un sentido de autonomía de tu existencia independiente a los hijos, pues tú vives ese síndrome. Pero la verdad es que independiente a eso, sí significa una nueva etapa en la vida. Es decir, en ese momento fui oficialmente suegro. Años después, abuelo. Y aunque el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli me otorgó el reconocimiento del abuelo más joven del condado, eso no quitó que fui abuelo. Y eso representa
una nueva etapa en la vida. Entonces, yo diría que el nido vacío, además de los factores de comorbilidad, o sea, de que lo agravan, aparte en sí mismo, es una nueva etapa en la vida y como todas, debemos aprender a vivirlas con fe, con gozo, con esperanza. Dice la palabra de Dios: Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días. Miren, hasta hago el dedo así como lo hace mi mamá. Así le hace mi mamá. Y vean cómo ya hago igualito el dedo. Así me decía ella cuando yo estaba chamaco. Y ahora vean, ya lo hago igual. Dice la palabra: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, cuando terminó la ceremonia y mi hija ya, les digo que ya ni caso me hizo, yo pude haberme sentido como un padre solitario o como un padre graduado de papá, que había recibido el título papá de una mujer que dignamente se presentó en el altar de Dios. Eso hace la diferencia. Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y así debemos en cada día de nuestra vida reconocer la bendición de Dios y reconocer la gracia de Dios con nosotros. Y como decía Moisés cuando sí ya estaba, pues la verdad, ya viejito, como tus días serán tus fuerzas. Que así sea en el corazón de todas estas señoritas ya entraditas en años que están escuchando esta transmisión y que están quizás hoy viviendo cerca este evento. Y a veces con incertidumbre, con temor, con tristeza. ¿Qué voy a hacer ahora que se case mi hija, mi hijo? Y como decía Nancy, pues a lo mejor hasta deteniendo, bloqueando el curso natural de la vida de ellos. O como mencionaba Jessie, pues quizás tratando de sustituir con los hijos lo que uno debe realizar por uno mismo. De tal manera que debemos pedir a Dios sabiduría en este tema. Gracias, doctor. Gracias, Nancy. Pues sin duda, palabras muy importantes y sobre todo enseñanzas que se deben quedar en nuestro corazón para hacernos despertar en qué estamos haciendo y qué queremos hacer. Yo cuando mi papá contaba justamente el momento del altar, no dejaba de recordar cuando él me decía, camina más despacio, camina más despacio. Yo le decía, pero es uno, ¿no? Íbamos riéndonos, hay fotografías donde nos vamos riendo. Yo no sabía lo que pasaba en ese momento en su interior, pero también quiero compartirles algo. Y aprovechando que tenemos estos dos lados, ¿verdad? Tanto el lado de la experiencia que tiene mi papá, el doctor Julio Vega, tanto como papá del nido vacío, todo lo que ahorita nos compartía, como psicólogo de todo lo que nos decía. Y me encantaría compartirles, y seguramente Nancy, ¿verdad? También ella así lo ha vivido. El lado del hijo, para mí, yo nunca sentí como que yo me iba, como que yo los abandonaba, como que en mí estaba ese sentimiento de tristeza de si algo les llegaba a pasar a mis papás o si iban a estar tristes. Y yo creo que eso se da cuando un papá y una mamá enseñan a los hijos que el que ellos se vayan es parte de la vida, que es parte de lo que el Señor nos llama a hacer y dejarlos ir dignamente.
porque si ellos hubieran proyectado en mí un sentimiento de tristeza, de ¿y ahora qué voy a hacer cuando te vayas? O este intento de retenerme y hacer esperar unos años, yo estoy segura que de parte del otro lado, ¿verdad? Del hijo, del pajarito que vuela, hubiera sido muy triste esa etapa que en realidad para mí era el comienzo de una etapa de un sueño muy grande. Entonces, en este programa, el día de hoy, con este tema tan interesante del síndrome del nido vacío, no solamente es mirar la parte de estas mujeres, especialmente, ¿verdad? Porque pega más el síndrome del nido vacío a las mujeres que a los varones y puede ser muy natural porque justamente nosotras nos centramos más en los hijos. Pero al pegar ya sea que impacta en la vida de la mujer o del hombre, lo interesante es qué estamos haciendo hoy para que del otro lado, es decir, al pajarito o a la pajarita, no se le proyecte lo contrario a lo que quisiéramos en realidad. Es decir, yo estoy segura que Nancy, aquí presente, Nancy lo que quiere para Ana Pao es que ella viva su vida en una satisfacción total, que cuando le toque irse de intercambio en una universidad, o cuando le toque casarse, o cuando le toque irse a otro lugar por cuestiones de trabajo, en fin, que haya esa separación en su vida. Yo estoy segura que así como Nancy, como todas ustedes, ustedes anhelan eso, yo anhelo eso en la vida de mis hijos. Y el día de hoy con este programa miramos las dos partes. Ahorita me gustará mucho escuchar la opinión de Nancy, pues ella viviéndolo como yo, ¿no? De lado, justamente cuando ella sale del hogar y qué es lo que ella percibe, qué es lo que ella siente al salir. Pero es en verdad muy trascendente el que miremos las dos partes del nido vacío, no solamente cómo impacta en la vida de los padres, sino también cómo los mismos padres podemos estar proyectando a nuestros hijos esta felicidad, este sentimiento de realización, de satisfacción, y no que se convierta en lo contrario, en una culpa, en una tristeza, en un abandono, y que lejos de que cada uno viva sus dos etapas felices, como bien decía el doctor Julio Vega, ¿verdad? Decía, en esta etapa donde hay una nueva etapa, y había una nueva etapa para él, para mi mamá, pues como ahora como abuelos. En ese momento tal vez no era una conciencia, porque era posiblemente podía caer más el sentimiento, como cae cuando llega el síndrome del nido vacío. Ese sentimiento de, pero se van, pero me quedo sola, pero, y no se diga si hay problemas en la pareja, pero ahora me quedo hasta con él, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Sin embargo, cuando se mira en una nueva etapa donde también vas a vivir cosas hermosas, te permites a ti vivir esta nueva etapa de abuelo o de independencia, independiente a que tu hijo o tu hijo no quieran ser padres, ¿no? Porque ahora se da mucho, pero sí te permite ahora un tiempo de independencia. Y por el otro lado también permitimos a los hijos vivir este sentimiento de realización, de felicidad, de satisfacción, porque hablar del síndrome del nido vacío es centrarnos en esa soledad, en ese sentimiento, en ese vacío que deja unos hijos en una casa. Pero podemos también mirarlo del otro lado. Es una nueva etapa donde justamente por estar vacía la casa, podemos reacomodar muchas cosas en nuestra vida y proyectar a nuestros hijos ese sentimiento de realización. Y yo ahora de este lado, agradecerle, aprovechando ver en el panel, agradecerle mucho a mi papá y a mi mamá, que ellos, lejos de hacerme sentir como una mujer que iba a abandonarlos o que les iba a provocar tristeza, en ese momento yo sentía mucha realización y sentía que era el momento de volar pues justamente a mis sueños. Nancy.
Sí, me hiciste recordar porque justamente pensaba en el momento en el que yo salí de mi casa. Yo me fui a vivir sola un tiempo antes de casarme porque, bueno, trabajaba en Naucalpan y era un poquito, retirado, ¿no? Estar yendo de Cuautitlán Izcalli allá y era además un poquito riesgoso. Y recuerdo muy bien que yo encontré un matrimonio de personas grandes que rentaban una recámara muy cerca de donde yo trabajaba. Entonces, en el momento en el que yo pues empecé como a pensar, "Ay, pues tal vez estaría bien irme a vivir allá y demás", sí recuerdo mucho que mi papá nunca me hizo sentir esa parte de que los estaba abandonando, ¿no? De que me hiciera sentir culpable de alguna manera, porque además yo tenía yo soy la mayor de los hermanos, entonces yo tenía hermanos pequeños. O sea, viendo la parte del hijo de decir, ya me voy a ir de mi casa, de pronto sí, no es tampoco tan fácil, ¿no? O sea, también vienen a tu mente pensamientos de, ah, voy a dejar a mi papá, voy a dejar a mis hermanos, estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, ¿no? Sí recuerdo muy bien que mi papá me acompañó a ver la casa donde yo iba a vivir, a pues de alguna manera entrevistarse, ¿no? Con las personas con las que iba a vivir pues por seguridad más que nada, ¿no? Y ese acompañamiento que me dieron él y su esposa, porque la verdad es que ambos me acompañaron en esa parte, yo vivía con ellos, para mí fue como quitarme ese miedo o ese temor de dejarlos, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien que al principio yo iba de lunes a viernes, vivía sola y los viernes a la noche me iba a casa, ¿no? De mi papá, o sea, no me quería como despegar al 100%, ¿no? Y sí creo que si mi papá a lo mejor hubiera dicho, no, pues, ¿cómo te vas a ir? O no sé, ¿no? Cualquier situación que, como tú comentas, Jessica, a lo mejor te puedan, pues, truncar esa libertad, ¿no? Yo estoy segura que me hubiera sentido culpable o no sé, a lo mejor no lo hubiera disfrutado, ¿no? El proceso. Ellos no en ningún momento me decían, tienes que venir el fin de semana, ¿no? O tienes que estar aquí, o no has convivido con nosotros, sí, sino que daban esa libertad, pero yo era la que yo quería, ¿no? Regresar. Entonces sí me acuerdo muy bien que los fines de semana estaba yo ahí. Ya de ahí, pues sí, ya me casé después de haber vivido un tiempo sola. Y pues bueno, a lo mejor ya había, no que superado esa etapa, pero a lo mejor ya había pasado una parte del proceso. Y sí me acuerdo también que pues igual, ¿no? Mi papá me entregó y todo, y me acuerdo que él cuando íbamos a empezar a caminar me dijo, este es tu momento, disfrútalo, ¿no? Entonces, esas dos cosas como que te llenan, como hijo, te llenan te brindan seguridad de dar el paso de una manera a lo mejor un poco, pues sin tanto problema, ¿no? O sin tanto conflicto o sin culpa. Entonces, pues yo lo viví de esa manera. Pues, si me permiten, a mí me gustaría compartir algo acerca de este tema de la vivencia por parte de los hijos. Bueno, lo primero que quiero decirles es que debemos ser muy sensibles entre esposo y esposa respecto a lo que la pareja siente de sus padres. Les voy a contar una experiencia. En mi caso personal, cuando nos casamos, mi esposa y yo, la verdad es que mi mamá estaba muy enferma, mi papá ya no estaba con nosotros, eh, él había ya partido, no solo con otra señora con la que se fue a vivir, sino ahora sí, en serio, había partido con el Señor. Así que ya estaba mi mamá sola y en ese tiempo muy enferma. Nos habíamos casado porque fuimos 6 hermanos en orden, en el orden debido. Primero
Víctor, luego Yolanda, luego Gabriel, luego Miriam, así que seguía yo, pero mi hermana Dina me rebasó en alguna curva y se casó antes y me dejó a mí el gran momento. Difícil porque mi mamá sí lo decía, le mando un saludo y pues voy a cuidarme de un manazo ahora que vaya a verla por andarle exhibiendo, pero es la verdad, es la verdad. Es lo que callamos los pastores, lo que callamos los pastores. ¿Por qué? Porque mi mamá sí me decía mucho, ay, mijito, mira, ¿quién iba a decir que tú me ibas a dar la puntilla? La puntilla es el acto que hacen con un toro cuando después de la faena queda ahí el toro que anda, que se muere, que no se muere, y llega entonces el puntillero, así le llaman, y ya finalmente le clava una daga y le da la puntilla con la que el toro finalmente muere. Y esa era frase de mi mamá. Ay, mijito, ¿quién iba a decir que el más guapo de mis hijos me iba a dar la puntilla? Yo recuerdo que en esos días nos íbamos a ver muebles, Lois y yo. No comprábamos nada, pero nos gustaba ver, ¿no? Y nos íbamos a ver muebles, obviamente pues a las mueblerías de ese tiempo, ¿no? De Europe Muebles, Hermanos Vázquez. Hagan de cuenta como ustedes si van a la Lagunilla así a ver comedores y eso. Y así íbamos nosotros, ¿no? Y yo recuerdo que regresaba y yo le quería contar a mi mamá, mamá, fíjate que vimos una sala, un comedor, en fin. Pero ella me decía, acostada en la cama, me decía, ay, mijito, qué bueno que ya te vas a casar. De todos modos, yo ya me voy a morir. Ahora, no estoy diciendo que me estaba chantajeando, porque vayan a amarrar navajas y ahora que vaya a verla, me vaya a echar pleito. Sí. Yo lo que digo es que ella estaba muy enferma, que ya no tenía a nadie de mis hermanos, que yo era el último que estaba con ella y que ella se sentía muy mal. Si en ese momento un ángel hubiera llegado y me hubiera dicho, mira, Julio, fresco, no sé si los ángeles digan así, pero tranquilo, take it easy. Por lo pronto te puedo asegurar que tu mami va a vivir hasta los 97 años. Así que ni le vas a dar la puntilla, ni se va a morir de la tristeza de que te cases. Es más, un día va a decir qué bueno que salió mi hijo porque estaba muy feo. Y capaz que se quedaba a forrar himnarios o Biblias. Así que entonces, vete contento. Yo me habría ido feliz, pero no fue así. Les voy a confesar algo, por favor, guárdenlo en secreto. En la luna de miel, plena luna de miel, viajamos de donde estábamos en Costa Careyes hasta Manzanillo. No era muy lejos, pero de noche, para poder llamar a mi mamá y que supiera que su pollito estaba bien. Y fuimos, le hago la voz quebradiza porque sí me gana la emoción de acordarme. Y nos fuimos, Lois y yo, en un bochito que rentamos, porque el paquete que rentamos de luna de miel incluía un bocho. Y en ese bochito nos fuimos a hacer una llamada en serio hasta Manzanillo. Yo me he preguntado, ahora ya viejo, ya te da mucho tiempo así de reflexionar, ¿no? En lo que te enderezas, en lo que te levantas de la silla, pues tienes mucho tiempo para reflexionar.
Y yo me he preguntado, ¿qué habrá pensado ella de mí cuando le dije, oye, no hay teléfono aquí y todavía no hay celulares, iPhone menos? Vamos a Manzanillo a hacer una llamada. Yo nunca le pregunté a Lois si en ese momento ella me vio como, aléjate de mí, mandilón. O como, oye, córtate ya, ¿no? El cordón umbilical. No sé si ella pensó, tiene mamitis. Yo creo que no tengo mamitis, pero creo que en ese momento de mi vida yo sí temía que mi mamá se muriera si no le llamaba. Y esto lo digo porque en ese momento Lois, pues al contrario, ella muy tranquila porque sus papás estaban juntos, el señor Ramón, doña Cristi, mis suegros, estaban juntos porque sus hermanos estaban en casa, porque sus padres estaban tranquilos, obviamente contentos de que iban a tener nietos bonitos, pues por mí. Entonces yo creo que eso no siempre lo reflexionamos. Pero ahora imagínense que ella hubiera dicho, yo no soporto esto. Tu mamá podrá estar enferma, pero tú te casaste, así que nada de ir a Manzanillo, no le llamas. Y así se muera la señora, tú no vas a ir a llamarle o aquí termina todo. Yo no sé qué habría pasado, pero ella tuvo esa comprensión. Pasaron los años, mi suegro falleció, Cristi quedó sola, Cristi comenzó a enfermar, mi mamá no, la vida de mi mamá cambió, ahora mi mamá estaba con mi hermana Miriam en Mérida, disfrutando cenas con la esposa del gobernador, conciertos de Plácido Domingo, de Armando Manzanero, todas las noches allá en el Teatro de Mérida con las señoras de la alta sociedad. Y ahora mi suegra tenía una situación difícil. Y yo creo que yo valoré el que cuando mi mamá estaba enferma, Lois fue empática y no me juzgó y comprendió. Y ahora me tocaba a mí ser empático y entender que ahora eran sus papás los que tenían problemas. Entonces se los digo porque cuando ustedes se casan, señoritas jovencitas como Nancy y Jessie, a veces yo escucho quejas del esposo o de la esposa respecto al grado de dependencia de la pareja respecto a su familia de origen. Ay, doctor, mire, yo estoy por casarme con un joven, haga de cuenta así guapo como usted. Ah, le digo que bueno que escogiste bien. Sí, pero ¿qué cree, doctor? Que depende mucho de su mamá. Le pide mucho opiniones, le pide mucho o le llama o ese tipo de cosas como las que yo viví. Entonces, siempre que me cuentan eso, les cuento mi historia. Y le digo, no seas indolente, porque no sabes si el día de mañana la situación se modifica y ahora la que sale con sobredependencia emocional a la familia de origen eres tú. Así que tampoco permitas que en serio haya una intromisión de los padres, pero no seas insensible a ciertas etapas de la vida en donde hay mayor necesidad
de relación con la familia de origen. Esto es muy importante porque los padres en el nido vacío pueden tener puras situaciones psicológicas de, bueno, pues como no tuvieron realización, pues no quieren soltar a los hijos. O como no tienen sentimiento de seguridad económica, no quieren soltar a los hijos. O como tienen una mala relación de pareja, pues ahora ya hicieron a los hijos su pareja. Sí, todo esto que hemos hablado. Pero también hay condiciones reales que pueden estar allí. En el caso de mi mamá, no era real. Bueno, sí era real, porque no va a echar pleito, ahora que vaya a verla. Era real, pero estaba acentuada por su situación de salud. ¿Ven? Gracias a Dios se levantó, pero sí estaba enferma. Entonces no era que me chantajeara, es que en verdad ella creía que se iba a morir. Y a mí pues se me hacía un nudo en la garganta, ¿no? En la luna de miel, con todo, y de todos modos yo cenaba porque ¿cómo se llaman? Contratamos buffet. Entonces en el buffet ya pagaste, y si no comes de todo, pues ya tú te lo pierdes. Entonces con todo y el nudo en la garganta, no hombre, pero le entraba bonito. Pero yo creo que hubiera comido más sabroso si hubiera tenido otra situación. Ahora, no la tuve y agradezco que mi esposa fue empática. Por lo tanto, debemos ser sensibles. Miren, yo les doy un principio para los jóvenes que están oyendo. ¿Sí las escuchan, señoritas jovencitas, o no? Sí. ¿Ah, sí? Bueno, entonces sí, porque a lo mejor ya pura señorita ya, digamos, de edad, ¿no? Pero si hay jovencitas, yo les quiero decir esto con mucho cariño. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien sobre la tierra. Y aunque no dice explícitamente, honra a tu suegro y a tu suegra, yo creo que sí lo implica. Y les voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que tu esposo, tu esposa, es una sola carne contigo. Eso quiere decir, en mi manera de entenderlo, que mis suegros siempre merecieron el respeto, la honra de mi parte. Incluso aun cuando llegara a tener situaciones, épocas de, no sé, de disensión o conflicto con Lois, para mí, mis suegros merecían todo el respeto porque ellos eran padre y madre de la mujer con que uní mi vida. Y agradezco a Dios que siempre a don Ramón y a la señora Cristi siempre les di la honra de vida como suegros. Creo que si eso lo interiorizas, te resulta más fácil. Y yo sí vivo creyendo una cosa, y ya lo voy a decir, ¿cómo no? Pues ya estamos aquí, encarrerados, ¿no? Yo creo que alguien que te ama en verdad, escúchalo bien, ama al mundo que tú amas. Eso para mí es un filtro fundamental. Si alguien dice amarme y no ama mi mundo significativo, si no ama a quienes yo amo, ese es un amor a medias, si puede llamarse amor. Si tú me amas, amas al mundo que yo amo. Y bueno, pues creo que es fundamental que yo tenga respeto y honra
a los seres que fueron el instrumento de Dios para dar la vida a mi esposa o a mi esposo, que serán los abuelos, hasta digo el tonito de mi nieta, los abuelos de mis nietos. Y en este caso de ustedes decir de mis hijos. ¿Cómo puedo tener en poco la situación de mi suegra, que es la madre del hombre que amo? Si amo a ese hombre, por supuesto que debo tener una honra y respeto a su señora madre, a su señor padre. Yo no podría entender que yo siguiera una relación con alguien que me dijera que desprecia, con alguien que me dijera que aborrece a mi mamá o a mi papá. Yo no alcanzo a imaginar seguir en una relación así. Si me dijera esa persona, yo aborrezco a tu padre, yo aborrezco a tu madre. O sea, está aborreciendo mis raíces, está aborreciendo la esencia de mi ser. Gabriel y Amparito son mis raíces. Y quien me ame como árbol, vean, en este caso un Dollar Tree, ¿verdad? Quien ame a este árbol, ama sus raíces, ¿cómo no? Porque, ¿cómo puedes amar al árbol? Chequen, Dollar Tree, si no amas sus raíces. En otras palabras, ¿estás amando solo qué? ¿Mi follaje? No, pues es puro interés. ¿Qué estás amando de mí? ¿El lado verdecito de mis hojas? ¿No el lado gris? Y todavía más, ¿no estás amando mis raíces? Y el ejemplo bíblico, pues ustedes lo saben bien, Jesse Vega lo predica mucho, el ejemplo de Ruth y Noemí, ¿verdad? Bueno, ya no sé ni por qué les digo eso, pero yo sí creo que este tema del nido vacío es un tema muy importante, no solo para que los padres reflexionemos, pues, de que debemos tener nuestra realización personal y que no debemos bloquear el camino de los hijos porque ellos son como saetas que deben volar, pero también para que los hijos digan, por ejemplo, ustedes como señoritas, ¿verdad? Señoritas esposas, decirle al marido, ¿cómo están tus papás? ¿Cómo está tu mami respecto a este proceso? ¿Qué podemos hacer sin permitir que se vaya a, ¿cómo les diré?, a inmiscuir, a tomar decisiones? ¿Cómo podemos acompañar a tu mami en este proceso? ¿Cómo podemos apoyarla? ¿Cómo podemos apoyar a tu papá? Sobre todo si hay una necesidad real. Y no ser indolentes, porque con la vara que mides serás medido. Y es muy importante que nosotros seamos sensibles y decir, es un principio para mí. Debo honrar a mi padre y a mi madre, a mi suegra y a mi suegro. Debo honrarlos. ¿Por qué? Porque son los padres de la persona, que no es un marido, una pareja, que no, la Biblia dice que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque así dice la palabra de Dios, que cuando nos casamos ya no somos dos, somos una sola carne. Bueno, ni era el tema, pero también ¿para qué me invitan? La verdad es que a mí me parece importante también sacar conclusiones que llamaría yo, pues, derivadas, pero que son conclusiones importantes, aunque no son directas, son derivadas, pero son importantes.
No, muchas gracias, Pa. La verdad es que yo creo que es muy impactante. Yo ahorita que te escuchaba, pensaba en que justamente nosotras debemos pensarlo así. El nido vacío no es que un día se va a quedar completamente vacío y se van a ir los hijos como algo que pasa y ya, se fueron y ya, ¿no? La realidad es que un día ese nido se multiplica y un día ese nido regresa hasta con marido o con esposa más hijos. Y la realidad es que siempre vemos a nuestros papás apoyándonos, y nosotros debemos siempre ser agradecidos. Y yo no dejaba de pensar en que el nido vacío, como conclusión, ¿verdad? Que el nido vacío al final ni siquiera termina vacío. Al final la realidad es que si nosotras como mamás, como papás, como hijos, aprendemos a ser empáticos en los dos lados que nos corresponden. Tal vez hoy tú estás del lado de papá o mamá que se siente en el nido vacío, pero también tal vez estás del lado del hijo que quizá te sientes con tus alas muy grandes yendo y dejando de voltear a ver a tus padres que todo el tiempo estuvieron contigo en una etapa que jamás, jamás se va a quitar y que tú vas a tener decisiones como familia, pero eso no debe dejarnos no debe permitir el que nosotros nos alejemos y justamente como decía ahorita orgullosamente mi papá, ¿verdad? Porque es el doctor Julio Vega, pero para mí siempre va a ser más orgullo presentarlo como papá. Como decía justamente mi papá, creo que debemos ser empáticos. Esto que hablaba es una verdad. A veces a una cierta edad sentimos que ya somos muy independientes y nos vamos, se nos hace fácil decir, bueno, pues al fin y al cabo nuestros papás ya tienen sus propias realizaciones, pero la realidad es que un día necesitas de ellos y son los únicos que siempre van a estar allí. Y por supuesto, mi suegra, ¿verdad? Que siempre ha estado, a quien le mando mi abrazo sincero, la quiero mucho, ella lo sabe, y es cierto, mientras sea importante para tu esposo, quien sea, debe ser importante para ti, y en el caso de Eric también así lo he visto, él sabe lo importante que son mis papás, y eso se lo agradezco mucho, siempre he estado compartiéndolo. Y yo creo, Pa, que no es que se saliera del tema, sino que es una hermosa conclusión donde no solamente se queda en el síndrome vacío y las 5 situaciones que debemos hacer o cómo lo perciben los hijos, sino una reflexión en general como familia diciendo, y justamente en estas épocas, ¿verdad?, tan importantes, aunque esto debe ser todo el año, independiente a que haya lucecitas y árbol de Navidad o sentimiento navideño, sinceramente debemos todos reflexionar en que la familia es la que siempre va a estar allí, independiente si tus hijos hoy viven junto a ti o ya se fueron. Un día cada uno puede necesitar del otro. Así que en conclusión, el nido nunca queda vacío. El nido tal vez un día va a multiplicarse con más personas. Pues para concluir, Nancy, si quieres decir algo, por favor, Pa. Sí, yo, Nancy. súper rápido. La verdad es que lo que menciona el doctor Julio me parece algo muy interesante y muy importante porque muchas de las veces escuchamos como lo contrario, ¿no? Que pues bueno, ya te casas y dejas a los padres y no, pues a lo mejor no permites esa parte, ¿no? Como de que pues los suegros a lo mejor entren mucho, ¿no? O demasiado. Y se puede llegar a confundir, ¿no? Con perder esa sensibilidad, como nos menciona él, de ser un poco más empáticos y de que cuántos problemas no se evitarían si lográramos mantener una relación pues de cariño también con nuestros suegros, ¿no? Que al final de cuentas, pues como dice él, son las raíces de la persona que nosotros estamos amando. Entonces, me parece un muy buen, no solamente una visión, sino un consejo. Muy bien, y bueno, yo si debo concluir también, yo concluiría con el Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Así que nunca debemos
perder la esperanza, tal como lo decía Jesse, de que el nido, lejos de quedar vacío, el nido se va a llenar. Siempre el Señor va a proveer bendición y Él hará habitar en familia a los desamparados. A veces es más una proyección de un sentimiento interno de vacío que una realidad. Entonces, llevemos delante de Dios eso como una petición. Si estamos sintiendo un nido vacío, ya sea con los hijos presentes o ausentes, a lo mejor viene más de un sentimiento de vacío. Y tomemos esa promesa, Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Que el Señor así nos bendiga a todos. Te felicito, Jesse, por este ministerio, por este programa tan hermoso. Un gusto haberte saludado, señorita Nancy, y a todas las chicas que están por ahí, ¿verdad? Un abrazo a todas. Pues muchas gracias, gracias de todo corazón a este hermoso panel, ¿verdad? Y bueno, pues para mí fue un privilegio estar contigo, Pa. Muchas gracias, Nancy. Gracias. Como siempre, amiga, sabes lo mucho que te aprecio y gracias de verdad por tus aportaciones, gracias por todo lo que comentas. Gracias a todas ustedes que están del otro lado a estas horas escuchándonos. Y quiero hacerles un comentario. Nosotros estamos viendo todo pues lo que ustedes comentan, solamente que por cuestiones de la transmisión no lo podemos contestar al aire también porque muchas veces esas preguntas se van y ya no queremos pues que alguien diga mi pregunta no la contestaron o yo estaba en la transmisión y no me vieron por esa razón, pero créanme que todos los comentarios los vemos. Cuando hay preguntas específicas, en la siguiente transmisión nosotros podremos contestarlas hablando del tema que estemos viendo. Así que la sesión pasada vimos sus preguntas, vamos a contestarlas en el próximo tema referente a lo que estuvo en esa ocasión. Y bueno, pues sin más yo me despido. Muchísimas gracias, Nancy, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pa, doctor Julio Vega. Nos vemos el martes a las 7 de la noche en vivo. Recuerden que nos vemos todos los martes en vivo a las 7 de la noche, aquí mismo por la página de Facebook de Jessy Vega. Y nos vemos también el próximo viernes a las 9:30. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hoy y siempre. Bye. Gracias, bendiciones. Feliz Navidad.